Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Sean bienvenidos a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más reunirnos, algunos de manera virtual, algunos otros presentes. Le damos gracias al Señor, porque esto no sería posible si Él no nos hubiera alcanzado, si Él no nos hubiera traído a la luz del entendimiento, al conocimiento de su palabra, al conocimiento de su verdad. Si Él no nos hubiera permitido venir a la comprensión y el entendimiento de su palabra, para saber que hoy tenemos esperanza bendita de vida eterna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que al decir esto, para muchos que quizás apenas empiezan el caminar, a veces puede no ser totalmente comprensible o entendible. Le damos gracias al Señor porque el que hace la obra es Él, el que habla es Él, el que permite que nosotros podamos tener entendimiento es Él, el que nos restaura es Él, el que nos habla es Él, el que da apertura a nuestro entendimiento y a nuestras emociones es Él, porque Él desea que podamos conocerle. Él desea que podamos acercarnos a Él, como dice su palabra, acercaos confiadamente al trono de Dios. Su palabra dice que aquel que se acerca, Dios no lo rechaza. En esa confianza nos acercamos en el día al día y le pedimos al Señor, particularmente por aquellos que no le conocen, por aquellos que no han logrado la comprensión de su palabra, por aquellos que se encuentran extraviados, por aquellos que se sienten confundidos, por aquellos que son arrastrados por las cosas materiales y lo que el mundo ofrece a través de muchas y de muy variadas maneras y formas. Le pedimos al Señor. Su palabra dice que para que ninguno se pierda, para que ninguno se extravíe, sino que todos vengan a la luz del entendimiento. El Señor lo ha permitido a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio fue suficiente y fue completo. Y hoy, al día de hoy, ese recurso es para todos. Hoy, 29 de febrero, esa promesa, ese regalo es para todos, para buenos y malos. Ciertamente el requisito es seguirlo a Él, aceptarlo a Él, volverse a Él, apartarnos de nuestra manera vana de vivir, dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, aun aquellos que no pueden aceptar o comprender o entender que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del hombre, y que quizás solo tienen una comprensión histórica o cultural, porque ciertamente el mundo se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Aun cuando usted no conozca la palabra, aun cuando haya personas que no alcancen a discernirlo, el mundo está dividido antes y después de Cristo. Históricamente Cristo existió. Para los que han empezado un camino de entendimiento, no solo es un aspecto histórico, es la confirmación de la promesa de Dios para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino en cumplimiento a hacer la voluntad del Padre y vino a pagar con su sangre el precio para que el día de hoy, el que quiera recibirlo, es voluntario, es un regalo, venga para recibir la gracia de Él. Y hay una promesa implícita en ese regalo. La promesa implícita, aun cuando yo no pueda dimensionarlo, entenderlo, es la vida eterna.
Pero hay quienes tienen la conciencia y los sentidos totalmente cauterizados y no pueden entender o discernir que hay verdaderamente una vida eterna. Cuando son confrontados simplemente, aún por los razonamientos que el hombre se hace de él, por qué está en este mundo, por qué está aquí hoy y ahora, qué hace en medio de este universo, qué hace en este planeta llamado Tierra, qué hace en determinado país que le da una identidad desde el punto de vista material, que lo hace ser ciudadano americano, argentino, ruso, ucraniano. Aún en ese proceso, el hombre llega a un punto en el que hay cosas que no comprende. Ese pensamiento, de hecho, es un pensamiento humanista. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? Primero existo y luego soy. Soy y luego existo. Frases como he ahí la pregunta, he ahí el dilema, pero no llegarán a ninguna conclusión. No hay ninguna respuesta que traiga satisfacción al alma. Y la respuesta que trae satisfacción al alma solamente puede ser recibida por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios envió a su Hijo en sacrificio para que diera su vida con una moneda que no es intercambiable, con una moneda de la cual no hay otra cosa parecida en el valor y en el precio. Es insustituible la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha limpiado de todas nuestras maldades. Les invito a que reflexionen qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque sólo así podré comprender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. El sacrificio que humanamente Él tuvo que hacer. Podía haberlo rechazado. Podía haberle dicho al Padre, no puedo. Humanamente esto es demasiado. Es más fácil si lo hago en mi divinidad humana. Pero el tiempo a cumplir, el proceso a cumplir, era que Él entregara su vida en un madero. Dios dejó testimonio a través de su palabra de esto. En ese madero nuestro Señor Jesucristo recibió toda la maldad del mundo y ni siquiera podemos comprenderlo, entenderlo. Toda la maldad del mundo. Y aún más, por un instante, por única vez, el Padre se separaba del Hijo y el Hijo clamaba, Padre, no me dejes, Padre, no me abandones. De la misma manera que muchos de nosotros el día de hoy en necesidad podemos clamar cuando estamos en situaciones difíciles, desesperadas, complicadas, cuando no hallamos la salida. Hay algo dentro de nosotros que nos hace ir y decir, Padre, Padre, Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes en mi pronto auxilio? Si existes, hazte presente de alguna u otra manera, que yo pueda sentir tu presencia, que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda ser testigo de que tú eres real. Dios lo dejó grabado en nuestra conciencia, para que aún en la falta de conocimiento y entendimiento, yo pudiera decir, Dios, ayúdame. Aun cuando no conozca e identifique a ese Dios, algo dentro de mí clama por Él. Dios, socórreme, Dios, alcánzame, Dios, ayúdame. Y aún Dios se hace manifiesto. Y aún sin llevar a cabo el proceso, Dios puede permitir algunas manifestaciones de las cuales Él se hace presente. Pero si la persona tuviera un momento de reflexión, de paz para meditar, sabría que Dios siempre ha estado ahí, que Dios
nos formó desde el vientre de nuestra madre, que aún su palabra dice que nuestro embrión vio los ojos del Señor, que recibimos el aliento de vida en un instante, porque Él sopló de su aliento para darnos vida. Y entonces existimos y tenemos una identidad. Pero el Señor no quería únicamente que existiéramos y que cumpliéramos un proceso biológico. El Señor quiere que todos alcancen la esperanza bendita de vida eterna, que todos vengan al reino que está prometido. Humanamente no puedo entenderlo, pero hay cosas que solamente se entienden a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solamente puede venir a la persona cuando de la persona de su interior nace una necesidad y una convicción para declarar que Jesucristo es el Señor y Salvador, el único Redentor, el único camino. No hay cientos de caminos, no hay 3 caminos, el único camino que lleva a la casa del Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Este es el camino. Ciertamente quien me sigue a mí no se extraviará. Ciertamente el que viene a mí encontrará remanso de paz, dice nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente el que viene a mí yo lo alimentaré. Y no se refiere al alimento físico, que también puede dar el alimento físico, se refiere al alimento espiritual. El que viene a mí, yo haré saciar su sed. El que beba de mí nunca más tendrá sed, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestra petición para el Señor antes de iniciar es que todos aquellos que no le conocen puedan venir a la luz del entendimiento. Que algunos que le han escuchado de oídas puedan conocerle ahora con más profundidad, puedan conocer al Rey de Gloria. Y que entonces, como dice la palabra del Señor, alzaos puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y se pregunta el salmista: ¿quién es ese Rey de Gloria? El salmista responde: el Rey de Gloria es nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Gloria, en el Salmo dice, es el Dios eterno. El Rey de Gloria, en la palabra de Dios, está representado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice alzaos puertas vuestras cabezas, somos nosotros los que tienen que levantar su cabeza y saber que nuestra redención está cerca. Le damos gracias al Señor y le pedimos que su Espíritu Santo obre en esta tarde para darnos comprensión, para darnos entendimiento, para que nos permita continuar en el camino que lleva al entendimiento, para que conforme a su palabra no seamos confundidos, no nos extraviemos, ya no seamos mecidos como las hojas del viento que van de aquí para allá, mecidos por cualquier ideología, filosofía, cualquier pensamiento. Que no seamos como las olas del mar que van de aquí para allá y parecieran no tener fin. Muchos de nosotros, cuando no conocemos a Cristo, vivimos así, siendo llevados por las circunstancias y actuando por emociones. El Señor dice que en la medida que le conozcamos, entonces empezaremos a tener dominio propio y ya no seremos tambaleados tan fácilmente, porque el lugar en donde estamos parados es la roca de nuestro Señor Jesucristo. Porque el lugar en donde estamos parados hay alguien que nos sostiene y que es el Señor con su diestra de poder. Le damos gracias al Señor esta tarde.
Y les invito a hacer nuestra proclamación, una proclamación con la cual prácticamente empezamos estas reuniones de Cristo en nuestra familia. Quisiera transmitirles la importancia que tiene. Me encontré a uno de ustedes que me dijo que les da la proclamación a varias personas. Y yo ahora reparo en el hecho de que no le insistí, de que les explicara que esa proclamación tiene que hacerse en voz alta. Y la persona que la lea en voz alta tiene que estar pensando en lo que está diciendo. Porque no se trata de recitar simplemente un fragmento o un escrito. Se trata verdaderamente de creer que es la misma palabra de Dios la que está obrando en espíritu. Y al estar obrando en espíritu, está hablando de un mundo espiritual que yo no puedo ver, un mundo de maldad que se encuentra rodeándonos permanentemente, un mundo de maldad que avanza hasta obtener su trofeo, y el trofeo de ese mundo de maldad es nuestra alma. Pero Dios desea que ninguno de nosotros se pierda. Por lo tanto, Dios, hoy declaro y reconozco que solamente tú eres mi Dios. Que no hay otro Dios, Señor, en mi vida. Tú eres el único. Hoy reconozco que tú eres un Dios justo. No hay otro justo como tú. Que tú eres un Dios de misericordia. Que tú eres un Dios que envió su salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que eres Dios Padre, eres Dios Hijo y eres Dios Espíritu Santo. Señor, te adoro. Y hoy vengo delante de ti para pedirte que me fortalezcas y me des entendimiento para apartar de mí todo aquello que se levante y pueda interponerse en una relación entre tú y yo. Y eso que se puede levantar e interponerse se llama ídolo. Y puede haber muchas manifestaciones de lo que es un ídolo. Puede ser mi trabajo. Puede ser un amor apasionado por determinada persona, familiar, padre, hijo, que me hace perder la perspectiva de las circunstancias de lo que es correcto. Ayúdame, Señor, y fortaléceme para que el único que reciba gloria seas tú, para que al único que yo pueda alabar y bendecir seas tú, Señor. Y en ese mismo contexto, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, en mi voluntad, para someterme a ti en total obediencia, y al someterme en total obediencia como esclavo en amor, obedecer, Padre, lo que tú estableciste para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de gracia. Te doy gracias y reconozco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sin el cual no podríamos estar aquí, a través del cual hoy entiendo que pasé de estar bajo la maldición para entrar en la bendición. Agradezco, Señor, aunque quizás no entienda dimensionalmente y en todo el contexto lo que significó y implicó la muerte de nuestro Señor Jesucristo en ese madero. Cuando reflexiono en ello, Señor, no hay un ser humano que pudiera soportar lo que Él soportó. Entiendo que estaba fortalecido por tu Espíritu Santo y que ese fortalecimiento era por la relación que tenía contigo, con el Padre. Y tú eras el que lo fortalecías a cada momento y a cada instante para que pudiera cumplir la obra. De la misma manera que tú has prometido estar con nosotros, fortalecernos, sostenernos hasta que se lleve a cabo el propósito de tu voluntad en nuestra vida. Sé que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo
yo he sido perdonado de todos mis pecados, sin faltar uno solo, cualesquiera que hayan sido, y que al haber sido perdonado he sido reconciliado contigo. Sé que humanamente, Señor, habrá cosas que yo tenga que resarcir y restaurar, humanamente hablando. Ciertamente tú me das el perdón y yo no puedo decir que cosas que han lastimado a otras personas simplemente debo de dejarlas en el olvido, porque tú me llamas a ponerme a cuentas, primeramente con aquellos que me han ofendido y aquellos a los cuales yo he ofendido, porque tu palabra misma dice que tú me perdonarás si yo perdono. Fortaléceme, dame entendimiento, dame lucidez para que traigas a mi cuenta, a mi vida, cosas que he hecho y que quizás he olvidado. Gracias, Señor, porque sé que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue completo y fue suficiente. No le faltó absolutamente nada, y al decir que está completo, nada le falta. Al decir que es suficiente, quiere decir que no sobra y no falta absolutamente nada. Y hoy sé que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mi esperanza bendita de vida eterna está garantizada. Y eso me da la confianza, Señor, de que cuando mi tiempo termine en esta tierra, tú, Señor, me llamarás a tu presencia, en donde hay promesas. La principal es que dice que yo te seguiré conociendo por la eternidad y por toda la eternidad. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Permíteme bendecir, Señor, a los que me maldicen. Permíteme, Señor, bendecir a mis enemigos, a los que me persiguen, a los que me ultrajan, a los que me señalan. Hoy, Señor, me levanto en fortaleza que tú me das para decir, yo los bendigo. Yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, y hoy me levanto después de haberme sometido a ti, después de haber reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para hacer lo que tu palabra dice, no lo que yo digo ni mis deseos. Tu palabra dice en el libro de Santiago, Señor, resistid al diablo y éste huirá. Resistid a Satanás, resistid a todas sus presiones, resistir a todas sus mentiras, resistir a todos sus engaños, porque solamente hay una verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra verdad. En un mundo que ofrece tantas modalidades de verdad, argumentando cada quien la suya, y en donde el hombre termina confundido, solo hay una verdad. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, y solo hay un camino que lleva a la casa del Padre, y es a través de Él. Padre, con base a tu palabra, yo me levanto el día de hoy para decir delante de ti que rechazo toda maldición generacional que haya sido impuesta en mi vida por causa de mis antepasados, de manera consciente o inconsciente. Hoy declaro que soy libre. Soy libre de toda hechicería, Señor. Soy libre de toda enfermedad del espíritu y del alma y de las corporales, Señor. Yo sé que tú tienes un bálsamo de sanidad para mi vida. Padre, rechazo y repelo toda ansiedad y depresión que hoy entiendo que son enfermedades del alma, y que si son enfermedades del alma, Señor, yo sé que tú puedes librarme de ellas por amor de tu nombre. Ayúdame, Señor, y sáname.
Quita todo espíritu de depresión y de muerte de mi vida. Te lo pido en el precioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pido que me bendigas, Señor. Y al decir que me bendigas, Padre, que lo hagas conforme a tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que tú harás resplandecer tu rostro sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Que tú, Padre, ensancharás mi territorio. Y entiendo que el ensanchar el territorio es para que tú puedas ejercer tu voluntad y tus propósitos y no los míos, Señor. Te doy gracias por tu favor. Te doy gracias por la sanidad que estoy alcanzando en este momento. Te doy gracias por la victoria. En el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Hemos estado hablando sobre la importancia de entender que el ser humano tiene un cuerpo, tiene un alma y un espíritu. Me llama la atención que les he pedido su opinión a algunos colegas médicos, en los cuales entendemos que hay cierta sensibilidad y comprensión hacia algunas cosas en cuanto a enfermedades y la causa de estas. Y cuando les he preguntado acerca de cómo es la naturaleza del ser humano, cómo es que está constituida, aun cuando hay una idea, esa idea simplemente no logra ser concluyente. También Dios me permite expresar que de acuerdo a la palabra de Dios, recuerde que como seres vivos estamos dentro de un cuerpo y dentro de ese cuerpo habita un alma y hay un espíritu. No trabajan individualmente, no trabajan solos, trabajan en conjunto. Y en el día a día, cuando no conocemos al Señor, el alma predomina en nuestra relación del día a día. ¿Cómo lo sabemos? Por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de expresarnos, por los objetivos que perseguimos. Yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero aquello, yo quiero más allá. Cuando yo analizo el yo quiero, puedo darme cuenta que la mayor parte son cosas que me van a traer satisfacción emocional a mi alma y que no puedo discernir que éstas puedan estar en relación a la voluntad de Dios, porque solamente me causan una satisfacción y a veces el ser humano no está dispuesto a renunciar a ellas. El yo siento. Con frecuencia expresamos, es que yo siento que eso no es correcto, es que yo siento que esta persona no tiene la razón, es que yo siento que esta es la compañera de mi vida. La palabra de Dios nos alerta, porque la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, porque ahí se albergan todas las emociones. Ahí es donde está la fuente que le permite al alma el día a día. El yo quiero, el yo siento, el yo puedo, el yo soy. Y mire que todos tenemos que trabajar con el yo soy. Si usted me pregunta a mí, todos los días, porque todos tenemos luchas de distinta manera, todos los días, en mi oración, aun cuando yo no conocía al Señor, yo elevaba una oración diciendo, Señor, haz que este día sea un ignorante. Señor, este día permíteme conducirme en el sentido de que no sé nada y entonces puedo estar abierto para aprender muchas cosas. Hoy ese aprendizaje y ese conocimiento tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y cuando le digo que todos experimentamos esto profesionalmente, yo puedo quizás a manera de testimonio decirle que por supuesto
Si usted me pregunta, yo quiero ser el médico más destacado, si no del mundo, si no de todo México, a lo mejor de Monterrey, el especialista más connotado, el especialista que todos reconozcan, el especialista que alguien pueda aplaudirle por la toma de decisiones y la manera de manejar enfermedades físicas. Y por supuesto que uno quiere reconocimientos. Y no es que Dios esté peleado con ello, pero cuando el hombre se enfrasca en ello y se olvida de darle gracias a Dios y entender que todas las cosas son porque Dios las permite, estamos en un grave problema. Porque esa forma de pensar, llena de egoísmo y de vanidad, nos va envolviendo y nos atrapa. Y no es fácil liberarse de ellas. Y ocurre en todas las áreas del ser humano. Lo vemos de muchas y distintas maneras. Hablamos en reuniones anteriores acerca de lo que era el espíritu. No voy a recapitular en este momento. Y acordamos hablar de lo que es el alma. Y en el alma básicamente están nuestros pensamientos, está nuestra voluntad, está la capacidad de nuestra mente, están nuestros deseos, están nuestras emociones. Y quizás muchas veces no nos damos cuenta de ello. A veces hacemos cosas y decimos, no entiendo por qué lo hice. Pues lo hice porque me genera un satisfactor. Hay una satisfacción implícita en la mayor parte de las cosas que hacemos. Ahora la pregunta es, al hacerlo, ¿está conforme a la voluntad de Dios? No puedes saberlo si no conocemos la palabra de Dios. No puedes saberlo si no tenemos una relación con Dios que nos marque y nos diga. Ciertamente, aunque yo le diga que conocí sin conocer a Dios, sí puedo decirle que cuando era pequeño, mi mamá me exhortaba y me decía que tenía que ser una persona honesta, que tenía que ser una persona honrada, que tenía que ser una persona que evitara decir palabras soeces y maldicientas. Me exhortaba para decirme y hablarme de que un hombre honesto siempre tendrá aceptación por los demás. Pero una persona malvada, una persona que solamente busca cosas fraudulentas, con falta de integridad, tarde o temprano, esa persona será señalada. Hoy entiendo que todo eso está implícito en la palabra de Dios, porque Dios dice que dejó grabado en nuestra conciencia todas estas cosas para que yo no argumente ignorancia. Dios las puso ahí. Dios las puso ahí. Pero si nuestra alma, si nuestro corazón que no conoce a Dios me domina, me va a hacer cosas que no debo, aunque parezcan buenas y correctas. Dios me anima y me dice que esas cosas las tengo que confrontar a la luz de su voluntad y de la naturaleza de Dios. Y quizás me dé cuenta que muchas de ellas no están en el terreno de la voluntad de Dios. Y por eso hay tanta confusión. Por eso hay tantas formas de pensamiento en la que cada quien se levanta y argumenta que tiene la razón. Entonces hay muchas verdades, entonces hay muchas razones. Solo hay una verdad y un camino. Jesucristo es la respuesta. Se llama Jesucristo y nos invita a conocerlo. Al hablar del alma, hay muchos pasajes en la Biblia. Salmo 23:3 dice, confortará el Señor mi alma. ¿Quién es el que va a confortar nuestra alma? ¿Un amigo o un compañero? Es posible si conoce la palabra de Dios, pero si no la conoce, quizás no alcance.
quizás no sea suficiente, quizás solamente en mi emoción yo me sienta complacido. Le preguntaba a alguien que actualmente va de una relación sentimental a otra, y cada que va en esa relación sentimental, parece que cuando se termina hay un dolor y es lastimado. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que quieres? Pues yo quiero a alguien bueno, alguien que me trate bien, alguien que me comprenda. Hoy sé ante la palabra de Dios que si el hombre, al hablar de varón o mujer, el hombre no teme a Dios, humanamente no puede hacer nada en la sabiduría humana, porque es Dios el que tiene que intervenir y el que tiene que poner los puntos y los valores a los cuales yo debo sujetarme y seguir. Para muchos de nosotros están resumidos en 10 puntos, pero son mucho más. Hay una exhortación. Y si alguien teme a Dios, eso empieza a ser un punto de garantía para saber que estoy en una relación, cualesquiera que ésta sea, de negocios, emocional, sentimental, familiar, que estoy en una relación correcta. Y seguramente cuando alguien se levanta y tiene el temor de Dios, será notorio en la manera de hablar, será notorio en la manera de conducirse, será notorio en la forma de hacer negocios, porque sabe que al quien trata de agradar y el que lo observa permanentemente es Dios. Y por amor a Dios, entonces hará cosas que parezcan incomprensibles. Para muchos puede ser incomprensible que Jesucristo tuviera que morir en una cruz y que tuviera que hacerlo de una manera violenta. Mas ciertamente dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Allí es a donde nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar también, para que no se haga nuestra voluntad. Y al no hacer nuestra voluntad, podemos tener un reflejo de lo que posiblemente nos vaya a estar sucediendo en el día a día. Dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado el que se acerca a Dios, porque en el día malo lo librará Jehová. ¿Quién lo librará? Jehová. No habla de nadie más. Y sigue diciendo, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no será entregado a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. ¿Quién lo sustentará? Jehová. Nosotros pasamos pidiendo ayuda a mucha gente cuando pasamos por dolor o enfermedades humanamente y nunca alcanza, nunca es suficiente. Y por eso personas andan de un lado para otro, porque no hay quien les diga que llegó el momento de clamar a Dios, que llegó el momento de creerle a Dios, que llegó el momento de levantar los ojos y clamar al Dios Altísimo, que llegó el momento de arrodillarnos y postrarnos delante de Él, que llegó el momento de ser mansos y humildes y poder clamar y decir, Dios, ayúdame, Dios, socórreme, Dios, alcánzame. Y en el Salmo 41:3 hay una respuesta porque dice, entonces Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá toda su cama en enfermedad. Él es el que lo sanará. Él es el que le dará un bálsamo de sanidad sobre su vida. Y sigue diciendo el salmista, Jehová, ten misericordia de mí. ¿A quién tenemos que pedirle misericordia? Al Señor. Y dice, sana mi alma, oh Dios. Pero luego dice algo muy importante, porque contra ti he pecado. Porque contra ti he pecado. Y cuando dice que ha pecado, pueden ser muchas formas, simplemente desde creer que Dios no es Dios,
de que Dios no existe, de que Dios es un pensamiento, de que Dios es algo cultural, de que Dios es una religión, y no nos damos cuenta de que Dios es Dios, de que antes de Él y después de Él no hay nada absolutamente, de que Dios hizo los cielos y la tierra, de que el universo se constituyó con la palabra de Dios, ungida con su espíritu, de que la palabra se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de que Dios lo sustentó en todo momento, de que hoy para nosotros el Señor envió su promesa llamada el Espíritu Santo para que Él sea el medio a través del cual podemos comunicarnos con el Padre y con el Hijo. Él es el que sana mi alma. No dice mi cuerpo, no dice mi espíritu, dice sana mi alma. Sana mi alma. Y en el momento en que yo estoy consciente de que empiezo a morir a mi ego, que empiezo a morir a mi yo, que yo empiezo a morir al yo pienso, al yo siento, al yo decido, al yo considero, y cambio el yo por la persona de nuestro Señor Jesucristo, las cosas van a cambiar en su vida. A usted le toca creerlo. A usted le toca creerlo. Para todos de nosotros, escucho a alguien aquí, y no puedo decirle quién es, pero dice, qué difícil. Así es. Aún el que anda caminando en la palabra del Señor es difícil. Porque tenemos que doblegar esa naturaleza humana que está en contra de Dios. Pero recuerde que cuando usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo y ha sido sellado con el Espíritu Santo, entonces ahora tiene dos naturalezas espirituales en usted. Una que trata de alejarse de Dios y otra que está ahí permanentemente para mantenerlo en esa relación con el Señor. Pero esa naturaleza que está en relación con el Señor hay que alimentarla todos los días, todos los días. ¿Cuál es el alimento principal? Es la palabra de Dios, la oración, la intimidad con el Señor. En la medida que usted permanezca en la palabra, su espíritu se va a fortalecer, y ese fortalecimiento de esa naturaleza espiritual que está en el orden de Dios va a hacer que la otra naturaleza espiritual, la naturaleza del hombre, empiece a ser gobernada. Y en la medida que deja de manifestarse, esto va a impactar en el alma. Y en la medida que le impacte en su alma tendrá un bálsamo de sanidad sobre usted. Tendrá un bálsamo de sanidad. Y aún esto repercutirá en su cuerpo. Dice aquí que muchos son los que murmuran contra mí, los que me aborrecen, los que piensan mal de mí, los que dicen, por alguna razón te pasa lo que te pasa, humanamente hablando. Seguramente haces cosas indebidas, seguramente estarás recibiendo un castigo, seguramente es porque no pensaste las cosas, seguramente es porque te dejaste llevar por tus emociones. Pero todos estos conceptos tienen que desaparecer cuando yo pueda ir delante del Señor y decirle, Señor, estoy aquí frente a ti. Dame entendimiento, Señor. Y si hay algo que he hecho para ofenderte a ti, Señor, entonces perdóname, lávame y límpiame. Hazme entender, Señor, porque cuando yo me aparto de tu palabra, te ofendo a ti y a nadie más. Porque los hijos pródigos somos nosotros, los que nos alejamos del Padre somos nosotros, los que queremos vivir su vida conforme a su voluntad somos nosotros, hasta que caemos al fondo, hasta que somos arrastrados por la corriente de este mundo. Pero el rayo de esperanza es que tú, Señor, en ese momento apareces y dices, aquí estoy yo.
Aquí estoy hoy en el entendimiento, entonces podemos levantarnos y decir, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay alimento. En la casa de mi Padre aún los sirvientes tienen casa, tienen techo, tienen alimento, tienen bebida. Aún ellos, tal vez el Padre me deje ir a su casa y considerarme tan solo uno de sus sirvientes. Y la misericordia de Dios es tan grande que cuando usted venga con un corazón contrito y arrepentido, el Señor le dice, levántate, tú eres hijo mío. Levántate, tú eres hijo mío. Y permitirá que sea usted lavado, que sea usted limpiado, que sea usted restaurado, que sea alimentado. Y le dirá, ven, siéntate a mi mesa, siempre ha estado preparada para ti. Oremos para que el Señor nos dé esa comprensión y entendimiento de saber que esa es la promesa que tiene el Padre para nosotros, que esa es la corona de gloria que el Señor ha prometido. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. El Señor es el que me sustenta. Dios es el que conforta mi alma. No hay nadie más que lo haga. Y si Él es el que conforta mi alma, sé que yo puedo vivir confiado y tranquilo, porque sé que Él es el que me guarda, sé que Él es el que me da vida, sé que al darme vida puedo decir que soy bienaventurado. Pablo dice, por lo tanto, estemos contentos y conformes si tenemos dónde vivir, si tenemos qué comer, si tenemos qué vestir, si tenemos aquellos que pueden estar cerca de nosotros compartiendo la palabra del Señor. Por lo tanto, estemos contentos y podremos decir, bienaventurado soy y guardo la promesa del Señor, porque ciertamente Él es el que me sostiene, ciertamente Él es el que me libra de todos mis males, ciertamente Él es el que me sustenta en mi lecho de dolor. Ciertamente Él es el que está al pendiente de todas y absolutamente mis necesidades. Pero el Señor pide que le crea a Él el que tiene misericordia, al cual de la palabra dice, grande es la misericordia de Dios. Grande es la misericordia de Dios y la derrama por toda la tierra. Señor, ayúdanos, Señor. Ciertamente nuestra alma está angustiada, particularmente cuando se aparta de ti. Levántanos, Dios, levántanos en tu favor y misericordia. Susténtanos, Señor, susténtanos en integridad todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a comprender tu palabra. Gracias, Padre, gracias por las cosas que tú me permites entender. Gracias, Señor, porque hoy sé que tú eres la roca de mi salvación. Gracias, Señor, porque hoy sé que tú eres el que me sostienes y me mantienes sobre peña. Gracias, Señor, porque tú eres el que me permite alimentarme en el día a día de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra me permites tener comunión contigo y tener comunión con aquellos que te buscan y que te buscan de verdad, con corazones arrepentidos y con corazones contritos. Mi oración
el día de hoy es que el Señor restaure el alma de todos y cada uno de ustedes, que restaure mi alma por amor de su nombre y me lleve a lugares de suaves y delicados pastos en donde el Señor pueda pastorearme y me lleve junto a corrientes de agua en donde yo pueda saciar mi sed. Nuestro Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. ¿Está usted cansado el día de hoy? ¿Está usted fatigado por las luchas que está llevando a cabo el día de hoy y no encuentra la salida, no encuentra paz, no encuentra consuelo? Nuestro Señor Jesucristo le dice: ven, 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 aquí estoy. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu voz y clamar. Ciertamente la promesa del Padre dice: clama a mí y yo te responderé. No hay duda en la promesa, y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú aún no conoces. Y no las conoces porque no me conoces, dice el Señor, pero Él quiere mostrárnosla. Padre, te pido por la vida de todos mis hermanos. Todos estamos en necesidad. Particularmente te pido por los que están en necesidad por enfermedades, Señor. Te pido por que ellos puedan ver que tú eres el que siempre tiene la respuesta y está en control de todas las cosas. Te pido, Padre, que tú tomes, Señor, el control perfecto y absoluto de todas ellas. Padre, sabemos que a través de tu palabra, en 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha venido ninguna prueba, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que experimentamos es común a otros seres humanos. Y en medio de ello, Señor, tu palabra siempre fiel y verdadera dice: pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios porque no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la prueba, juntamente nos dará la salida para que podamos soportar. Por lo tanto, busquen al Señor, refúgiese en su palabra, clame a Él y pídale que le muestre cosas grandes y maravillosas conforme a su voluntad. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes. Si Dios quiere, los esperamos el domingo, ya es marzo. Mientras tanto, recuerde, proclame la palabra del Señor. Proclame la palabra del Señor permanentemente. Gracias, Señor. Amén.